Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Efatá, que significa ábrete, y enseguida se abrieron sus oídos, y se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban y en el colmo de la admiración decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. El hombre hablaba, su voz floreció. El pasaje del Evangelio de San Marcos que acabamos de proclamar y oír nos está presentando a Jesús en terreno en regiones paganas, y en ese contexto le presentan a un hombre que padecía de sordera y mudez, y una situación compleja porque no podía comunicarse, no podía oír lo que la gente decía, no podía comunicar lo que realmente su corazón le indicaba. Entonces es una situación muy difícil la que vivía esta persona. Pero si nosotros trasladamos este hecho en la vida espiritual, muchas veces, aún estando muy sanos, ¿no es cierto?, exteriormente, interiormente podemos estar también padeciendo sorderas y también mudez. Tantas veces nos hacemos los sordos, como se dice vulgarmente o comúnmente, nos hacemos los sordos, pero también nos hacemos los sordos ante lo que el Señor nos está pidiendo. Muchas veces podemos ser muy piadosos y poder cumplir con todo lo que pide la fe, en fin. Sin embargo, muchas veces caemos también en la sordera porque queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. No somos capaces de escuchar a Dios, o no está la tendencia así gratuita, generosa de querer escuchar a Dios, querer escuchar a la iglesia, querer escuchar a nuestros pastores que nos hablan de lo que el Señor en estos tiempos nos está pidiendo y nos está diciendo. Y tantas situaciones en todo orden, en la familia, como a veces los esposos necesitan escucharse y se da esa situación de sordera, como a veces el esposo necesita comunicarle algo a su esposa o viceversa, pero existe la sordera, hay una indiferencia. Lo mismo, ¿no es cierto?, en las cúpulas de la sociedad, como a veces las autoridades que realmente existen, sin embargo, les acompaña una sordera, porque en el fondo no escuchan a la ciudadanía, no escuchan a los hombres, no escuchan a las personas, el clamor de la gente, las necesidades de la gente, y están como sordos. Y también así, en todos los ámbitos, en la sociedad, como decíamos, en la misma familia, entre los hijos, con sus padres, etcétera. Pero también esa otra situación, ¿no es cierto?, de la mudez, que a veces permanecemos mudos en una realidad en donde se nos pide expresarnos con lo que somos como creyentes. Se nos pide y el Señor nos pide expresarnos, no pasar desapercibidos en el mundo en que vivimos, sino tenemos que pasar como ciudadanos del cielo, como aquellos que realmente hemos conocido al Señor y también Él
necesita de nosotros para que podamos hablar de Él, hablar de sus enseñanzas, hablar de sus palabras, hablar del amor misericordioso de Dios. Y eso lo tenemos cada día como padre de familia. Necesitan han de hablarle a sus hijos, comunicarles palabra de vida eterna a los hijos, y como también los hijos tendrán que hablar a sus padres, hablarle a sus amigos, hablarle a sus colegas, hablarle, en fin, cada uno necesitamos hablar de Dios a los demás. Y así como este hombre fue sanado de la sordera y de la mudez, necesitamos muchas veces nosotros también pedirle al Señor que nos sane, que nos cure de estos tipos de sordera y de este tipo de mudez que padecemos en la vida. Estas dos realidades, que podamos escuchar bien y que podamos comunicarnos bien también con los demás. Pidámosle al Señor entonces esta gracia, y que también, así como causó tanta admiración el Señor con su actuar, con su amor, cómo trató a este hombre con tanta delicadeza allí, lo sacó aparte, tuvo un proceder realmente admirable. No expuso a la persona esta ante los demás, porque necesitaba comunicarse en forma privada y poder, a lo mejor aquel hombre necesitaba estar con el Señor a solas, y eso el Señor lo capta. Que también los cristianos de estos tiempos podamos tener esa delicadeza para tratar con las personas, y que también podamos provocar esa admiración con nuestro testimonio, con nuestra presencia, que así como se dijo de Jesús, todo lo ha hecho bien, también de nosotros, de todos los bautizados, de todos los discípulos del Señor de estos tiempos, que también pudiesen decir lo mismo. Todo lo han hecho bien, todo lo hace bien. El papá todo lo hace bien, la mamá todo lo hace bien, los hijos todo lo hacen bien, los jóvenes todo lo hacen bien, etcétera. Las autoridades todo lo hace bien. Dios quiera que así sea, que se le destapen los oídos, que se le suelte la lengua para poder también hablar palabra de Dios, para expresar palabras que edifican y no que dividen, sino palabras que unen y que acrecienta el amor de Dios entre todos. Al Señor sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por Galilea Jesús caminaba, cruzando Decápolis su amor mostraba. Un hombre sordo y tartamudo llegó, la gente le suplicó, tócalo, Señor. Con sus manos lo apartó a un rincón, tocó sus oídos, le dio compasión. Mirando al cielo con fuerza proclamó, Efetá dijo y todo cambió. ¿Quién es ese?, decían asombrados, que hace oír a sordos y a los ciegos ver. Jesús con su palabra, la palabra de Dios hace que todo ocurra, porque Él es el Señor. Ábrete, dijo Jesús con amor, y el sordo escuchó la voz del Señor. Sus oídos se abrieron, su lengua soltó. El hombre hablaba, su voz floreció. Jesús le pidió que guardara silencio, pero el milagro lo contó todo el pueblo. Asombrados decían con gran fervor, qué bien lo hace todo nuestro Salvador. ¿Quién es ese?, decían asombrados, que hace oír a sordos y a los ciegos ver. Jesús con su palabra, la palabra de Dios hace que todo ocurra,
porque Él es el Señor. Efecta fue la orden del Señor, y el hombre sanó, se llenó de valor. Su palabra es vida, su amor es verdad. En Él encontramos toda libertad. ¿Quién es ese?, decían asombrados, que hace oír a sordos y a los ciegos ver. Jesús con su palabra, la palabra de Dios hace que todo ocurra, porque Él es el Señor. Efetá fue la orden del Señor, y el hombre sanó, se llenó de valor. Su palabra es vida, su amor es verdad. En Él encontramos toda libertad. ¿Quién es ese?, decían asombrados, que hace oír a sordos y a los ciegos ver. Jesús con su palabra, la palabra de Dios hace que todo ocurra, porque Él es el Señor. Septiembre, mes de la Biblia, en Radio San Sebastián, 90.3 FM, la radio de la Iglesia Católica en Panguipulli.